Vayamos a lo que sería el cuarto sermón sobre la transfiguración. Resta un sermón más de la transfiguración y regresamos a Hebreos, en donde nos quedamos, si el Señor nos da vida. Así que este domingo y el próximo intentaré traer a conclusión la transfiguración. No porque hemos dicho todo lo que se puede decir de la transfiguración, pero al menos en estos 5 sermones habré intentado darles un resumen de lo que este texto tiene que darnos. La doctrina, el consuelo, la exhortación, el ánimo, el aliento que estos versículos tienen para nosotros. Y hoy quiero hablarles sobre el dicho del Padre. Quiero que nos concentremos en el dicho del Padre. De uno que conoce mejor que nosotros. En la gran historia de la Odisea, aquella obra que fue escrito al menos en el siglo 7 o el siglo 8 antes de Cristo, por el famoso Homero, hay una parte de la historia en donde la famosa diosa Atenea convierte a el imponente Ulises. Ustedes recordarán ese personaje de donde toma nombre la historia, ¿sí? Y siendo un hombre imponente todavía a su edad madura, bastante imponente para con los hombres, Atenea lo convierte a un estado de debilidad. Lo vuelve un anciano sumamente encorvado, débil. Hay un momento en donde Ulises llega a su casa, que había sido invadida por algunos abusivos, y nadie sabía que era Ulises. Y entonces lo empiezan a humillar, a denostar. Es más, incluso uno agarra un banco y lo avienta a Ulises. Ulises se contiene, pero había unos pocos ahí que no lo trataron así. Incluso algunas de sus sirvientas lo humillaron y después recibirían tanto esos abusivos hombres que se consumían su hacienda como esas malas criadas que lo maltrataron recibirían su merecido. Pero su hijo, llamado Telémaco, lo trataba con reverencia, lo trataba con respeto e incluso intentaba calmar a los otros para que no humillaran a este Ulises convertido en anciano. Había uno que conocía mejor y al conocer mejor, hablaba mejor y se comportaba mejor para con este gran hombre. Hoy quiero que escuchemos el dicho de uno que conocía mejor, de uno que nos revela más ampliamente quién es Jesús, su identidad, y que mueve a la iglesia a obedecer. Pero para conocer el dicho del Padre, primero tenemos que escuchar el dicho de Pedro, para que entendamos bien la voz de uno que conoce mejor. ¿A qué voy?
regresen a sus Biblias a Mateo 17. Ya hemos visto el versículo 1 y 2. Y ahora nos enfocaremos en primer lugar en los versículos 3 y 4. Cuando dice, aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ya di una posible razón de por qué aparecen Moisés y Elías, pero continuemos. Entonces Pedro dijo a su Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Este es el dicho de Pedro. Es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El dicho de Pedro está no tan bien dicho. El dicho de Pedro tiene un grave error. El dicho de Pedro tiene un grave error. A ver, primero veamos lo bueno del dicho de Pedro. Lo bueno del dicho de Pedro es que él reconoce que el ambiente en donde está en la montaña es un ambiente de deleite. Es un ambiente en donde Dios está presente y dice, quedémonos aquí. Y yo decía anteriormente que este es un buen dicho y esta es una manera en la que podemos ver cómo podemos librarnos más de la mundanalidad, sino a través de estar subiendo a la montaña, contemplando al Trino Dios, para que podamos decir, bueno es que esté aquí. ¿Por qué he de mirar otra vez al pecado que me corta de esto? Como la mujer de Cantares, cuando está en su deleite, en su amor, y dice, mejor me es tu amor que el vino, mejor me son tus amores, quiero quedarme aquí, no quiero hacer nada que rompa esto. Eso es algo bueno que debemos reconocer en el dicho de Pedro. Pedro está en medio de un contexto donde la divinidad está haciendo su presencia. No obstante, la otra parte del dicho de Pedro está no tan bien dicho. Es un dicho no bien dicho. Él dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿En qué consiste el error? Bueno, primero alguien puede decir, ¿cómo sabemos que se está equivocando Pedro? Yo creo que el versículo 5 nos revela por qué podemos decir que Pedro se estaba equivocando. Vean, versículo 5. Mientras él aún hablaba, la voz se escucha. Casi la voz es como, Pedro, Pedro, Pedro. A ver. Antes de que continúes, Pedro, no estás entendiendo bien. No estás diciendo, tu dicho no es bueno del todo. Pedro, déjame darte mi dicho. Además, en Lucas capítulo 9, cuando se habla de la transfiguración, dice que Pedro hablaba lo que no sabía. Así que hay algo mal en el dicho de Pedro. Pero la pregunta entonces se vuelve, ¿qué es lo que está mal dicho del dicho de Pedro? Yo creo que hay 2 cosas que están mal dichas. Una tiene que ver con el número y otra tiene que ver con el no escuchar. ¿Por qué número? A ver, ¿cuántos hay en la montaña? ¿Cuántos hay? Dice que estaba Jesús y aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. ¿Y cuántos más había? 3 más, ¿no es cierto? Los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice, hagamos 3 enramadas. ¿Cuántas faltan? Bueno, más bien, ¿cuántas sobran? ¿Cuál es el problema? A ver, el problema dije que está en el número, pero ahora, ¿en qué sentido el problema está en el número? ¿Faltan enramadas? O sea, ¿faltan como esas casitas que se hacían de tabernáculos? ¿Faltan esas casitas o sobran? Yo creo que el problema no es que faltan, el problema es que sobran. El problema no está en decir hagamos enramada, hagamos una enramada. El problema estuvo en hagamos
3, mis hermanos, Pedro ha entendido algo de quién es Jesús. Dijo que el Padre se lo reveló, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero parece que en la mente de Pedro y en la de sus apóstoles, las implicaciones de eso todavía no estaban bien asentadas. Entonces viene la transfiguración para que Pedro, Jacobo y Juan entiendan mejor, para que ellos entiendan mejor. Jesús no es uno entre muchos. Jesús no es uno entre varios. Jesús no es uno entre la élite de las élites. Jesús es único. El problema está en que Pedro está pidiendo 3 enramadas y ahí hay un error. El segundo error es, ok, está bien que Pedro se quiera quedar ahí porque está la presencia de Dios, pero ¿qué le acababa de decir el Señor Jesucristo a Pedro? Es necesario que yo padezca por los de mi nación. Y Pedro está ahí y dice, Señor, mira, aquí está más a gusto. Eso que me habías dicho de ir a sufrir y demás, parémoslo por un momento, quedémonos aquí. Pedro no está escuchando. Por eso, mientras Pedro aún hablaba, la voz del cielo se escucha y lo interrumpe. Y lo interrumpe para corregirlo. ¿Y qué es? ¿Cuál es la voz que se escucha? ¿Qué dice? Veamos lo que dice. He aquí una voz desde la nube, y esto de la nube no lo he tocado, lo voy a tocar la próxima semana. Pero tengan en cuenta que esto creo que es una forma de hablar del Espíritu Santo que está trayendo gloria a este lugar. Dice, una voz desde la nube que decía, escuchen, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto corrige el primer error de Pedro. A él oír. Esto corrige el segundo. Aquí hay uno que conoce mejor. Está Pedro y está tratando a Jesús con respeto y lo está tratando con honra. Pero no lo está tratando como el único. Entonces la voz de aquel que sabe mejor viene para decir, Pedro, escucha, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. La voz entró para corregir. Hermanos, esta voz se escucha en solo otro lugar. Y es en el bautismo de Jesús que se escucha la misma voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Iglesia, esto es algo que intenté insistir la última ocasión que estuve con ustedes a través de los símbolos del brillo del rostro de Jesús. Jesús es hijo de una manera peculiar e intransferible. Jesús es hijo, vean esto, de una manera intransferible, de una manera en que nosotros nunca podremos ser hijos. Si somos hijos de Dios por causa de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo el Hijo eterno, vino a conseguir nuestra adopción y entonces así podemos ser hijos. Pero no nos equivoquemos.
Jesús es hijo, no después de que vino a lograr nuestra adopción. Jesús es hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso a él se le llama en Juan capítulo 1 el unigénito del Padre. Es cierto. Dios tiene muchos hijos por adopción. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, por gracia, podemos ser llamados hijos suyos. Pero el Padre solo tiene un hijo, solo tiene un unigénito, solo tiene uno que procede de él eternamente. Por eso se enfatiza: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en quien encuentro la totalidad del deleite. Sí, hermanos, sí. Jesucristo en una manera es como Moisés. Moisés fue libertador, Jesús sería libertador. Sí, Jesucristo en una manera era como Moisés y Elías. Ambos fueron profetas. Jesús también lo fue. Pero Pedro, no te equivoques. Jesús es más que un libertador. Jesús es más que un profeta. Jesús es más que un Moisés, o más que un Elías, o más que un David. Jesucristo es el Hijo amado del Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el Hijo del Padre, el cual ha existido desde siempre. Abran sus Biblias en Hebreos. Aquí usaré del sermón que ya di meses atrás en el libro de Hebreos, el capítulo 1. Solamente quiero refrescar sus mentes en esto. Hebreos 1, versículo del 2 en adelante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de él. Veamos, dice: porque a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Está diciendo, dentro de las criaturas exaltadas están los ángeles. Y sí, en la Biblia a los ángeles se les llama los hijos de Dios. Pero cuando el apóstol está trayendo la exclusividad de Cristo, está diciendo: pero a ningún ángel se le dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué significa hoy para Dios? Bueno, creo que el texto implica varias cosas, pero una de esas cosas que implica es que hoy para Dios es su eterno presente. Yo te he engendrado hoy, o sea, eternamente. Mis hermanos, el error de Pedro consistía en no comprender adecuadamente que Jesús no es uno entre muchos. Poner a Jesús al lado de cualquier otro era una forma de deshonrarlo. Así como en la historia,
imaginación en el mito de Ulises, cuando lo trataban mal porque no conocían quién era, así también Pedro, por no conocer, por no entender, a veces quizá por la dureza del corazón, es que estaba tratando a Jesucristo como uno entre iguales. Y es que aunque Jesucristo es verdadero hombre, Él también es verdadero Dios, de verdadero Dios. Déjame preguntarte algo, querido hermano. ¿Has olvidado que Jesucristo es Dios de Dios? ¿Has olvidado que tu Salvador no es otro sino el eterno hecho carne? ¿Has olvidado que tu Salvador no es un mero hombre, sino Dios hombre? Amigo, ¿estás tratando a Jesús como uno entre iguales? ¿Tomas a Jesús como un mero filósofo? ¿Como un mero gurú? ¿Como un hombre simplemente sabio? Es por eso que la gente no puede ser neutral con Jesús. O estás con Jesús o lo blasfemas. O crees con tu corazón que Él es el eterno Dios hecho carne, muerto para tu salvación. O lo pasas diciendo, quizá eres un gran hombre, pero no el Salvador. Eso no es honrarlo, eso es deshonrarlo. ¿Cuál es tu condición? ¿Aceptas a este Jesucristo como Dios verdadero, hecho carne para tu salvación? Y si no lo estás aceptando así, entonces estás blasfemando su nombre. Pero hay otra corrección. No solo dice, este es mi hijo amado. El Padre dice, a Él oíd. Lo primero, corrige el mal entendimiento de Pedro sobre quién es Jesús. Lo segundo, corrige la no obediencia de Pedro, el endurecimiento de Pedro, la frialdad de Pedro. Y queridos hermanos, yo espero que este texto también corrija mucho de nuestro endurecimiento, mucha de nuestra frialdad, mucha de nuestra pasividad, porque el mandato es claro. Él es mi hijo amado. Escuchadlo a Él. Escuchadlo a Él. ¿En qué sentido hay que escucharlo a Él? Vean esto, en un sentido, el Padre está diciendo, está Moisés, Elías y mi hijo. Escúchalo a Él. Esto no significa que tenemos que rechazar a Moisés y a Elías. Pero significa esto, mis hermanos. Tenemos que entender a Moisés y a Elías a través de Jesucristo. No podemos comprender a Moisés y Elías sino a través de Jesucristo. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Jesús no va a rechazar la voz del Padre en el Antiguo Testamento, pero lo que el Padre está diciendo es, tienen que prestar atención a lo que ha dicho. Por eso dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Pedro tenía que prestar más atención al dicho de Jesús. ¿Qué había dicho Jesús? Regresemos a Mateo 17. Mateo 17. Y vayamos un poco atrás, porque este es el contexto. Recuerden que nos tardamos casi un sermón completo analizando el versículo 1. Porque el versículo 1 nos da contexto para entender la transfiguración. Dice 6 días después, dice el 17:1. Pero 6 días después ¿de qué? Después de esto. Lean conmigo Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces ahora está Pedro en el monte de la transfiguración, está Jesús transfigurado ante él, está Moisés, está Elías. ¿Y qué dice Pedro? Bueno es para nosotros estar aquí. Y se escucha una voz del cielo que dice: escúchalo, escúchalo. Tienes que prestar atención a lo que mi hijo ha dicho. Tienes que prestar atención a lo que mi hijo ha hablado. Hermanos, esta es una exhortación directa para Pedro, de decir: ¿por qué todavía insistes en retener la misión de mi hijo, de que vaya él a morir? Escúchalo, él te ha dicho que conviene que él muera para que tú puedas vivir. Escúchalo. Pedro, presta atención. Hermanos, esto tiene una aplicación para nosotros hoy en día directa. Mi amigo, tú que no estás en Cristo Jesús, esta es la voz del cielo que se escuchó, que Pedro dice en primera de Pedro, que tenemos la voz profética más segura. Escuchen esto. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, este mensaje que les estoy hablando no es como el de la Odisea, que es una fábula artificiosa, hermosa y elegante y lo que quieran, pero una fábula artificiosa. Pedro dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué dice? Tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos. Mi amigo, hoy ya no tenemos esa voz audible, porque esa voz ya se dio. Lo que tenemos son los testigos de esa voz que dice: escuchamos la voz del Padre. No es una fábula artificiosa. A él oíd. Mi amigo, ¿estás escuchando lo que Cristo ha dicho por sus profetas y apóstoles? La Biblia dice, Jesucristo dice, que Él vino porque tú y yo somos incapaces de ganar nuestra salvación. La Biblia dice que por más que estemos externamente bien,
Estamos contaminados de pecado en el corazón. Y por lo tanto no hay forma humana que nosotros podamos hacer. Pero Él dijo, si tú vienes a mí, yo soy el camino al Padre. Si tú crees en mí, yo soy el camino al Padre. Él dijo en Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? Comer es un acto de recibir. O sea, que el que recibe su sacrificio, el que cree en su sacrificio, tiene vida eterna. Amigo, ¿quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando allá afuera? Qué sabio allá afuera. Qué ideología, qué filosofía te trae engañado. El creador del cielo dice a él, oíd. Y oíd particularmente esto. La cruz no fue un accidente, sino el medio para traernos salvación. Es lo que Pedro no entendía. ¿Cómo es que el Salvador, el Mesías, tiene que colgar de una cruz? El Padre dice, oye a Jesús, abre tu corazón a su enseñanza. De hecho, estoy seguro que la palabra, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, revela la divinidad de Cristo. Pero eso no niega que hay otra cosa que estas palabras implican, traen a luz. ¿Cuáles? Estas palabras deben retumbarnos lo que dice Génesis 22. Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, al que amas, a tu hijo amado. De hecho, en Isaías 42, díganme si no les viene esto al oído. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pedro, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es Dios de Dios. Pero Pedro, Él es también mi Hijo amado, así como fue el Hijo amado de Abraham, Isaac, pero el cual iba a entregar. Este es mi Hijo amado, a quien yo entrego para dar salvación a las naciones. Sí, Abraham detuvo su mano de su hijo amado, pero debía morir un hijo amado para traer salvación a la humanidad. Pedro, escucha, no hay contraposición. Que tenga que morir no implica que lo desprecio o que lo rechazo. Él es mi Hijo amado, a quien yo doy por su salvación. Ese fue el dicho de Pedro. Ese fue el dicho del Padre. Ahora déjame preguntar algo para concluir. ¿Qué dirás tú? Hemos visto el dicho de Pedro, el dicho del Padre, la voz que se escucha, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué dirás tú? Pedro dijo mejor una vez que escuchó la voz del Padre. Regresen a Mateo 17, por favor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Eso fue lo que dijo Pedro y los discípulos. Se postraron en obediencia.
Esto debe recordarnos del Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, te he puesto como príncipe de las naciones, como soberano sobre los pueblos. Naciones, sed prudentes, admitid amonestación, besad al hijo, postrarse ante el hijo, para que no se enoje y sea entonces más grande su ira. Es fácil saber por qué nuestra población, por qué nuestro mundo está como está. Porque han decidido rehusar escuchar al Hijo. Porque lo que proponen, lo que promueven, no son leyes que honran al Hijo, sino le deshonran a la raíz. ¿Y qué pasa cuando no escuchan la voz de Dios? ¿No leímos hoy en la breve meditación? Juicio, mis hermanos. La sociedad tan corrupta, tan contaminada, tan sucia en la que estamos es la consecuencia de una sociedad que ha olvidado escuchar la voz del Padre. ¿Y qué nos resta a nosotros? Recibir los leones. Pero ¿qué harás tú? Mi amigo, aquellos que no están en Cristo, date cuenta que no eres amistoso con Jesús mientras no lo recibas por fe y te rindas a Él. Tú puedes pensar que eres amistoso con la iglesia y amistoso con el cristianismo, pero mientras te encuentres rechazando a Jesús, no te estás postrando a sus pies, estás desobedeciendo la voz del Padre. ¿Por qué? Porque no has entendido tu pecado. Porque no has creído que Él es el Hijo de Dios. Porque hay un pecado que todavía amas mucho como para poder ir y tomar a Jesús por la fe. Porque sabes que venir a Él es rendirte a sus pies y dejar esas idolatrías de corazón. Y por lo tanto prefieres no postrarte todavía. Porque sabes que venir a Él implica dejar mucha de tu voluntad pecaminosa para someterse a su santa voluntad. Pero espero que hoy el Espíritu Santo siga tocando y hablando a tu corazón con estas palabras que se escucharon algún día en el monte Tabor cuando se dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oh, pero querida iglesia, ¿qué harás tú? ¿Qué dirás tú? Pedro cayó a sus pies. Mi hermano, ¿has olvidado quién es Jesús? Hermanos, la voz del Padre tiene una implicación majestuosa, porque es como si el Padre está diciendo: hay un nuevo Shema, un nuevo credo judío. ¿Recuerdan el credo judío de Deuteronomio 6? Oye, oh Israel, Jehová uno es. Oye, Israel, Israel, oye, escucha, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ahora está el Padre diciendo: oye, oh Israel, a Él oí. Israel, Pedro, Jacobo, Juan, a Él oíd. Él es mi voz en la tierra. Él es en quien tengo complacencia. Él es
eterno Dios en la carne, a Él oíd. Pedro se postró ante su rostro porque entendió ante quién estaba, mis hermanos. Como cuando el hombre que perfora el costado de Jesús y después dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O como cuando Pedro salta al mar porque entiende que delante de él está Dios. Así está postrado mi hermano. ¿Qué dirás tú? O déjame preguntarte de otra manera. ¿Estás postrado ante Jesús? Oh, mis hermanos, esa es una de las continuas y arduas labores del pastor, del predicador. La vida cristiana se empieza con mucho celo y denuedo. Pero como la mujer de Cantares, nos solemos enfriar constantemente. Antes Jesús tocaba la puerta, el esposo tocaba la puerta y la mujer abría. Hoy le dice, espérame que ya me bañé, ya me he limpiado los pies, ¿cómo he de pararme a ensuciar? Y entonces tiene que venir la obra del Espíritu a través de los predicadores, a través de los pastores, para una y otra vez volver a inflamar esta llama que tan fácilmente en nuestros corazones pecadores se vuelve a apagar una y otra vez. Y la única forma de volverla a hacer encender para poder vivir de una manera agradable a Dios es trayendo la verdad a tu corazón, esperando que el Espíritu Santo la vuelva a inflamar. Mi hermano, ¿estás postrado ante Jesús? ¿Estás viviendo, reconociendo? Es cierto, tú eres Dios y tu voz para mí es un mandato. Es cierto, tú eres el Salvador, tú eres el crucificado y por tu sangre yo fui sanado. Yo ante ti estoy postrado. ¿Es así, mi hermano, como estamos? O nuevamente, esas zorras que destruyen el viñedo están en tu corazón. O nuevamente te encuentras postrado, pero ante esos pecados que antes venciste. Y otra vez el computador te ha consumido. Y otra vez la avaricia te tiene atrapado. Y otra vez la amargura te tiene asolado. ¿Estás postrado todavía otra vez en aquellos pecados de los cuales una vez fuiste libertado? ¿O estás postrado ante tus deseos sanos, algunos de ellos? Otros no tanto, pero algunos sanos. Y estás viviendo enfocado y desorbitado por el deseo no cumplido de ese matrimonio. El deseo no cumplido de esos hijos. El deseo no cumplido de ese trabajo, de esa profesión. Y tu corazón se encuentra nuevamente cautivada allí. O mi hermano, u otra vez estás postrado ante el mundo y sus placeres. U otra vez estás viviendo, intentando acabar, comer lo más que puedas de este mundo, pues el tiempo se te agota y ya no estás postrado ante Jesús. Antes, nuestra obediencia era inmediata. Lo que Él ponía en nuestro corazón y lo movía, lo dábamos. Ahora lo retenemos.
El tiempo que antes incluso nos faltaba, lo buscábamos para poder rendírselo a Él. Oh, pero ahora ya no estamos postrados ante Él. Déjame darte la mejor medicina. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él obedecer. A su voz atender. Y Él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y Él dijo: tomad tu cruz. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended. Y Él dijo: no hagan riquezas en la tierra, sino en los cielos. Y Él dijo: amad a vuestros enemigos. Y Él dijo: proclamad las buenas nuevas. Y Él dijo: servid los unos a los otros. Y Él dijo: lavaos los pies los unos a los otros. Y Él dijo: sean una luz en medio de generación malvada y perversa. Mi hermano, ¿estás escuchando, obedeciendo la voz de Dios? ¿O estamos espantosamente en la condición de Israel cuando se dijo: temían a Jehová y honraban a sus dioses? Espantante condición para el cristiano. Temo a Jehová. Señor, voy a la iglesia y cumplo lo que me toca. Pero también tengo aquí estos dioses. ¿Ante qué otro Dios estás postrado, mi querido hermano? Que el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, que el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea poderoso para poder tirar esos dioses y vivir postrados ante Jesús a la luz del dicho del Padre. Que Dios nos ayude, que a través de su gracia, la predicación, la meditación de las Escrituras, volvamos a enamorarnos de la grandeza de Cristo para vivir postrados ante Él. Querida iglesia, el tiempo se nos acaba. Maranata, Cristo viene. Vivamos para Él. Oremos a Dios.